Hoy día vamos a hacer este pequeño ejercicio de historia amateur, por decirlo así. Vi una foto en tu publicación de lo que venía hoy día. Sí. Bien impactante. ¿Qué quieres que te diga? Ese es el cadáver de Ramona Parra en la morgue de Santiago. Muy, por si acaso. A todo esto, ¿esa fotografía es de periódico, de diario o...? Yo creo que, bueno, debe ser de periódicos de la época. Sí, tiene el toque de revista Bea. Tiene el toque de revista Bea. ¿Qué te iba a recordar? Tú debes tener, bueno, tú tienes mucha más memoria que yo, un acontecimiento, un hecho policial que hubo a principios de los años 90, que unos delincuentes se subieron a una micro y que el carabinero disparó la micro. De hecho, también la voy a mencionar. Ya, la cosa es que en esa época parece que no había mucho censura, no censura, sino que tampoco pudo, no sé cómo se podría decir, porque la fotografía, me acuerdo, estaban las personas muertas ahí. Absolutamente. Parece que antes no había una, no sé... llegar a la publicación. Yo creo que en los 90 ya había cierta censura, pero era insoslayable. Esto había sucedido en plena calle, esto sucedió cerca de lo que era, perdóname, el faro que queda en el faro de Apoquindo, creo que se llama. Sí. Cerca del faro de Apoquindo, era insoslayable. 92, 93. 92, 93, sí, un hecho bastante lamentable. Oye, que a las 11, 12 de la mañana del día, claro, mediodía, no, fue absolutamente. Pero era una micro, me acuerdo de una micro de estas verdes, de estas chicas, de estas liebres. Claro. Me acuerdo de eso. Pero como decía Billy Joel, nosotros no empezamos el fuego. Nos acordamos esa canción la tarde. ¿Qué quieres que te diga? Nosotros no empezamos el fuego. A ver, la historia de la represión del Estado de Chile contra sus ciudadanos tiene larga data. De hecho, vamos a ir haciendo primero te voy a contar todas y después, si querés, vamos entrando en detalle a medida que vayamos avanzando. Dale, de la primera, bueno, obviamente que vamos a dejar fuera, no podemos considerar violaciones de los derechos humanos, porque ni siquiera existía el concepto, pero pensemos que todo lo que fue el ejército libertador, el ejército contra la guerra de Confederación Preboliviana, la guerra del Pacífico, incluso eran levas de gente. Muchas veces, por ejemplo, cuando Higgins pone a disposición un ejército, estamos hablando que eran peones de su hacienda, que quizás ni siquiera querían ser reclutados. Era lo que se llamaban las famosas levas, ¿ok? A la fuerza nomás se agarraba a estos jóvenes para llevarlos al desierto o a otras zonas a pelear. Pero la primera represión propiamente tal, de la que sí tengo registro, es la de 1850, el 14 de octubre, cuando se disuelve con un violento ingreso del ejército, un mitin de la Sociedad de la Igualdad, que era dirigida por Francisco Bilbao en aquellos tiempos. Estamos hablando de los tiempos del presidente Montt, así que a él se le puede adjudicar, era Manuel Bulnes presidente de ese momento. A él se le puede adjudicar la responsabilidad de los sucesos que sucedió en la Sociedad de la Igualdad, y como te digo, es el primer hecho que yo notaría como de represión estatal contra una idea política distinta. De ahí nos saltamos, obviamente que a la revolución de 1891. Yo tengo una buena imagen del presidente Balmaceda, pero hay que mencionar la matanza de Locaña. La matanza de Locaña, que sucede, la gente que vive en la Florida y que nunca quizás ha sabido por qué existe esa cruz al final de la calle Walker Martínez, es porque conmemora la matanza de Locaña. Estamos hablando que eran jóvenes de la aristocracia que se habían reunido porque el objetivo de ellos era básicamente volar el puente ferroviario sobre el río Maipo para impedir que tropas del sur llegaran a tiempo a ayudar al presidente Balmaceda en lo que iba a ser las batallas de Concón y Placilla. Entonces un tipo, el 18 de agosto, el comandante San Martín, ataca a estos jóvenes que estaban reunidos en la hacienda de don Carlos Walker Martínez, y efectivamente, básicamente esto es una masacre, esto es un fusilamiento fuera de la ley, ¿ok? Los sobrevivientes fueron perseguidos hasta encontrarlos, siendo detenidos, algunos de ellos asesinados sin ninguna compasión. Dígase, ahí se sacaron ojos, se patearon mandíbulas, etcétera, se pasó a bayoneta a muchos muchachos, y otros fueron fusilados sin juicio justo. Estamos hablando más o menos de unos 20, 25 muertos. De hecho, hay un monumento en el cementerio general que conmemora una fosa común
y un monumento que conmemora la matanza de Ocaña, que fue estimada tan grave en su momento, que cuando asume el gobierno de Jorge Montt, del almirante Montt, es uno de los 2 sucesos que queda fuera de la ley de amnistía que se decreta después de la Revolución del 91 por su violencia y por el impacto que causó en la opinión pública. Se comenta que cuando el presidente Balmaceda supo esto, dijo: no quiero más fusilamientos y no quiero que me cuenten más sobre las brutalidades que se cometieron. Así que se puede achacar quizás ahí la responsabilidad en realidad al comandante San Martín y al ejército, porque en realidad no se le informó al presidente y el presidente no dio su venia para esta acción. De ahí nos pasamos a 1903, la primera huelga del siglo XX, del 11 al 13 de mayo, la huelga de los estibadores, de los trabajadores marítimos de Valparaíso, que se podríamos decir que es el verdadero origen de la lucha, del movimiento social en Chile. Como el primer antecedente. El primer antecedente. Ahí estaba Germán Riesco. Ya. Presidente culpable, Germán Riesco. ¿Cómo que se llama? ¿Recabarren era? No, todavía no parecía. Yo creo que, Recabarren ya estaba. Pero todavía no empezaba su carrera, que lo llevaría primero al Partido Demócrata y después al Partido Comunista. Ok, perfecto, ya. A ver, los responsables directos de la matanza de 30 trabajadores, heridos múltiples, presos y procesamiento, son el presidente Germán Riesco, el intendente José Alberto Bravo, y el comandante de las tropas general José Manuel Ortúzar, y el comisario de policía Washington Salvo. Son los responsables de haber aplacado a sangre y fuego esta huelga marítima con 30 muertos, que nos deja como salto. En esa época, esta huelga se da por las condiciones, me imagino, de trabajo que estaban ellos. Absolutamente, el tema es que no había nada parecido a un código laboral. Entonces, de hecho, yo creo que no había nada. Claro. Era trabajar, ojalá, 8 días a la semana. Ahora bien, ojo, aquí hay un intento también de los manifestantes de asaltar el Mercurio de Valparaíso. Y en forma inédita, son repelidos desde el edificio del Mercurio a balazo. O sea, también hay siempre aquí ha habido una especie de guardia blanca, dígase civiles, que se suman a estas represiones. Sí. ¿Tú me entiendes la figura? Sí. Pasamos a 1905, la famosa huelga de la carne. Hubo un aumento del precio de la carne. Y aquí por primera vez hacen su aparición las famosas guardias blancas. Dígase, gente de la aristocracia que sale a ayudar a la policía a matar gente. Esto estamos hablando entre el 20 al 25 de octubre de 1905. Y esto es básicamente contra los impuestos al ganado argentino que se le había... a la carne barata, por decirlo así. Claro. Durante 48 horas Santiago permanece literalmente en poder de los huelguistas. Mira. Ojo. Se lucha en las calles. De hecho, fueron incluso a buscar al presidente Riesco a su casa. No lo encontraron. ¿Los huelguistas fueron a buscarlo? Absolutamente. El presidente no se encontraba en su casa en ese momento. Lucha en las calles, imagínate, muy desigual. Las primitivas policías de la época, con sable en mano, disolviendo esta manifestación. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos hablando de escopetas con balines, sable. Y el saldo y ahí es donde surgen las famosas guardias blancas, dígase la aristocracia poniéndose del lado de las fuerzas de orden, aplacando estos sucesos. 20 muertos, centenares de heridos y presos. Nuevamente el presidente responsable es Germán Riesco, el prefecto de policía, don Joaquín Prieto Concha, el intendente Luis Larraín Cotapo y el ministro del Interior Miguel Cruchaga. Hablamos de 20 muertos en el transcurso, ¿cuántos días? Estamos hablando del transcurso de 5 días. Casi una semana, pero también hablamos de 20 muertos en el contexto de que Chile, ¿cuántos éramos? 2 millones y medio, 3 millones de personas en ese momento. Algo que hoy día se podría decir... Es que mira, yo soy de la opinión, de la siguiente opinión, mi querido César. Basta un solo muerto. Un solo muerto para que un gobierno ya no sea legítimo. Mira lo que te estoy diciendo, wow. 1906. Febrero. Estamos cerca de aquella. Pero ¿esa cuál es? La de 1906 sería como, es casi un antecedente directo de lo que tú ya estás pensando. No, viene antes.
masacre de obreros en la Plaza Colón de Antofagasta. Ya, okay. ¿Cuál es la causa esencial? Malestar económico y planteamiento de un pliego de peticiones de los trabajadores del Salitre. Sí. Y la respuesta son 10 muertos y numerosos heridos. Responsables directos, el presidente Pedro Montt, el intendente Daniel Santelices y el jefe de plaza y responsable físico de la matanza, el teniente Adolfo Miranda. Teniente ejército. Así es. Ya, okay. Y ahí pasamos a la referida. A la matanza de Santa María de Iquique. Esa es la más emblemática. Punto y aparte. Sí. Punto y aparte. ¿Qué opinión te merece el disco de...? Mira, no lo encuentro un gran disco. Para mi gusto es panfletario. Es demasiado panfletario. Creo que puedes decir cosas como Bob Dylan, Pete Seeger, Víctor Jara. Puedes sugerir. Puedes sugerir. Pero no soy un amigo, para serte franco, nunca he podido escucharla completa, la cantata. No me piace. A ver, matanza de obreros salitreros, son mujeres e hijos en la escuela Santa María de Iquique. Mueren más de 2.000 personas ametralladas, miles son heridas y centenares fusiladas en tierra o a bordo de los barcos. El teniente Lizana del ejército fallece, mira, ojo, el teniente Lizana del ejército fallece de un síncope cardíaco al verse obligado a cumplir la orden de ejecución contra sus más elementales sentimientos humanos. O sea, él no quería disparar. Mira. El comandante Aguirre, de uno de los barcos de guerra, se negó a prestar ametralladoras y hombres al ejército para cumplir la tarea. Hubo al menos ahí se notó, a diferencia de todas las que te mencioné anteriores, una resistencia. Estamos hablando de que... Bueno, ¿y qué consecuencias después tuvieron ellos, quizá? Bueno, la baja, no sé, y un enjuiciamiento... Lo más probable, porque para que... Sacar, no sé... Por no cumplir una orden... Porque para el ejército hasta hace poco, y ojalá que alguien que me esté escuchando en Concepción me confirme esto, uno de los responsables, Silva Renal, tenía incluso un regimiento con su nombre en Concepción. Bueno, los responsables, a todo esto, ojo, los asesinados son sacados en carretones basureros y enterrados en fosas comunes. Hasta el día de hoy, de hecho, se desconoce la ubicación de muchos de los cuerpos. La escuela Santa María de Iquique, para que te hagas una figura de lo violento que fue esto, quedó cubierta con una costra de sangre. Sí, me imagino. Hubo que reemplazar toda la tierra de los patios de la escuela Santa María de Iquique porque estaban con una costra dura de sangre. Había corrido mucha sangre, 2.000 muertos, un punto y aparte. Presidente responsable, Pedro Montt. Ministro del Interior, Rafael Sotomayor. Y este es un error, ojo, que se comete. No es el mismo Rafael Sotomayor de la Guerra del Pacífico, ministro de Guerra en Campaña, que me merece todos los respetos, sino que es su hijo. Es Rafael Sotomayor hijo, el ministro del Interior de esa época. Claro, porque hablamos, ¿cuánto? Casi... No, 20 años, 30 años de diferencia. Claro. Intendente de Tarapacá, Carlos Hitzman, que de hecho, ojo, el obrero salitrero le tenía mucha fe al intendente Hitzman. Creían que él iba a negociar y que iba a lograr efectivamente que el petitorio tuviese un buen destino. Jefe de plaza y autor material del homicidio colectivo, el general Roberto Silva Renal. Jefe de tropas, coronel Sinforoso Ledesma. Abogado de los salitreros, de los poderosos salitreros, Antonio Vieragallo. Alcalde de Iquique en ese momento, y cómplice también, Arturo del Río. Ojo, ¿qué castigo tuvo el presidente Montt por esto? Bueno, lo pasearon los magnates del salitre, tuvo una gira en el norte donde fue agasajado en cada una de las oficinas por su, como diríamos en estos tiempos, por su firme comportamiento, estoy siendo irónico, respecto al tema salitrero. De ahí nos pasamos a 1920, a lo que fue el asalto y saqueo, el 21 de julio, asalto y saqueo a la Federación de Estudiantes de Chile, a la FECH. Mira, banda de chicos aristocráticos entran a sangre y fuego al local ubicado en la primera cuadra de Ahumada, comandados por 2 oficiales de ejército vestidos de civil. Efectivamente. El general Diego Dublé Almeida condena la participación del ejército en actos semejantes.
preparados por la moneda. En el proceso que sigue son torturados a las cárceles numerosos estudiantes, entre ellos uno que termina con una trágica un daño mental irreparable producto de la tortura, que es el poeta Domingo Gómez Rojas. Que de hecho, ojo, esto provoca una carta ni más ni menos que de don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno de España envía una carta en apoyo a los estudiantes chilenos. Como te digo, muchos de ellos muertos y otros mueren torturados. Domingo Gómez Rojas muere meses más tarde en un manicomio, producto de las torturas. Wow. Responsable directo de la matanza, bueno, de esta incursión en la fecha, el presidente Juan Luis Sanfuentes, el ministro de Guerra, don Ladislao Errázuriz Lascano, el ministro de Justicia, Lorenzo Montt, el intendente de Santiago, Francisco Subercasal Dunate, el incitador del asalto desde los balcones de la moneda, el senador Enrique Sañartu Prieto, el comandante de Carabineros García Vidaurre, el prefecto de Santiago, Rafael Toledo Tagle, y el ministro de Corte, bueno, la justicia ahí del lado de los vencedores, del proceso, como se le llamó, el proceso de los subversivos, José Astorquiza. 1920, repito, el presidente Juan Luis Sanfuentes, en la Federación Obrera de Magallanes, el 28 de julio. Autoridades disfrazadas participan en las matanzas. Se registran estremecedores casos de fondeo. ¿Tú sabes lo que es el fondeo? Es básicamente arrojar a alguien con un peso al mar, un pedazo de riel, etcétera, para que no vuelva a salir el cadáver. Wow. Hay represión en toda la provincia, allanamiento y atentados. Se aplica la ley de fuga. Asesinato de prisioneros con el pretexto de que huían, que después, bueno, sería célebre después de 1973. Hay numerosos carbonizados en el interior del local de la FOCH, la Federación Obrera de Magallanes. Responsables directos, presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes, el ministro del Interior, Pedro García de la Huerta, ministro de Guerra nuevamente, Ladislao Errázuriz, gobernador de Magallanes, Alfonso Bulnes Calvo, y el comandante de la guarnición, José María Barceló. Se estamos en el año 20. Estamos en el año 20. Prefecto de Carabineros, coronel Aníbal Pará, jefe de investigaciones Carlos Torres. De hecho, yo creo que esto ya parece que va a dar por segunda parte. 1921, 3 de febrero. ¿Convulsionado esa época? Muy convulsionada. Sí. Matanza en la oficina del distrito San Gregorio, Antofagasta. 100 obreros muertos ametrallados, nuevamente. Intendente de la provincia, Luciano Iriar Corbalán. Actúa el regimiento Esmeralda de Antofagasta. Y nuevamente se pliega una guardia blanca. Ya. Se ensaña con los heridos llevados al puerto. Aquí estamos hablando de responsable ya electo, presidente electo, Arturo del Sol y Palma. Ok, ya. Seguimos, 1925, 5 de junio. Matanza en la oficina salitrera La Coruña, en provincia de Tarapacá. Bueno, la cesantía y la crisis económica son las causas de la huelga. Los obreros son ametrallados por el regimiento Carampangue. Cientos de muertos son arrojados a los piques mineros. Se inventa el palomeo de rotos. ¿Eso sería? Sería, cada trabajador debe cavar su tumba y cuadrarse luego frente a ella, mientras un oficial toma puntería y dispara. Eso es el palomeo de los rotos. Wow. El roto da una voltereta en el aire y cae justo en el hoyo que él mismo ha cavado. 500 presos son torturados en el velódromo de Iquique, aparte de lo que te mencioné, que son cientos de muertos. Wow. Responsable directo, presidente Arturo Alessandri Palma, ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, ministro del Interior, Armando Jaramillo, intendente de Antofagasta, el almirante Acevedo. Consecuencia directa de esta matanza, Alessandri felicita a las tropas del regimiento Carampangue. Pasamos de ahí a 1931, la Pascua Trágica de ese año, 24 de diciembre. Pascua Trágica en Copiapó y Vallenar. Acusados de asaltar el regimiento Esmeralda de Copiapó, 8 obreros son muertos. Como represalia por el asalto, entre comillas, Carabineros al mando del capitán Francisco Bull Sangüesa
dan muerte a varias decenas de trabajadores en Vallenar. Un paréntesis, César. Por favor. ¿Te parece a ti, que recién lo leía ahí de un auditor que lo escribía, Cristian me parece que lo señalaba, ¿se puede relacionar o se puede, tomando todos estos antecedentes históricos, justificar el hecho de que se destruyan las estatuas de militares? Ahora, efectivo, si tú me preguntas... Así mirándolo a la rápida, no sé... por eso que se botan las estatuas, porque mira cómo en el fondo va a depender del caso. Yo todavía sigo condenando que se haya votado, por ejemplo, la estatua de don Arturo Prat, que no tiene arte ni parte en este asunto. Ahora bien, si efectivamente se va tras un monumento del general Silva Renar, ¿qué te puedo decir? Pues en el fondo no... O si se va contra un regimiento que esté enmarcado con el nombre de Silva Renar, ¿qué te puedo decir? Sí. Pero obviamente que no condeno el tema de Arturo Prat y condeno también el intento de votar al general Baqueano. Seguimos, 1934, 27 de abril, asalto a la Foch nuevamente. En su local de calle San Francisco, Santiago, 8 muertos, entre ellos un niño. Otro paréntesis, heridos. Todos estos presidentes, que podríamos ser como la primera autoridad, quizás puede ser el primer responsable, estamos hablando de presidentes de derecha, podríamos decir, demócrata. Mira, aquí todos tienen sangre en sus manos, todos los sectores políticos, quizás excepto Salvador Allende. Mira, quizás excepto Salvador Allende, curiosamente. Sí. Déjame seguir, mira, hasta el momento, bueno, todos han sido de derecha, todos los que te he mencionado. Okay. De hecho, en 1934, repite Arturo Alessandri, como te decía, con el tema de la Foch, 8 muertos. 1984, nuevamente, junio, al mes siguiente ya de la matanza de la Foch, asesinatos masivos de campesinos y esto es lo que se conoce como la famosa matanza de Ranquil. Asesinatos masivos de campesinos en Alto Biobío, Ranquil y Lonquimay. Toda la documentación al respecto ha desaparecido. Durante semanas los ríos bajaron llenos de cadáveres. 500 presos trasladados a Temuco llegan... Mira, y esto es la caminata de la muerte que se le llamó en su momento. 500 presos fueron trasladados a Temuco desde el Alto Biobío. De los 500 presos, adivina cuántos llegan vivos a Temuco. 23. 5%. Responsable directo, el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. Y suma y sigue. 1986, nuevamente Arturo Alessandri Palma. Huelga ferroviaria. Centenares de deportados, políticos, periodistas, dirigentes sindicales. Algunos mueren o desaparecen en el destierro, entre comillas, por causas naturales. Oye, me acordé de repente, es la misma época del que hablamos hace un tiempo, Mesa Abel. Esa es efectivamente, esa es justamente, muy buena memoria. Es en esa huelga ferroviaria donde es muerto el profesor Navalón. Sí. Mesa Abel denuncia esto en su revista, claro. Weekend, y también y también a su vez es asesinado y tiene su animita de hecho ahí en la comuna de Quinta Normales, ¿o no? De Quinta Normales, sí. 1986, febrero, como te decía, esa es la del fondeo de Mesapel. 1988, también otra muy conocida, la masacre del Seguro Obrero, el 5 de septiembre. Cerca de 70 jóvenes nazis y algunos nazistas en realidad, y algunos obreros mueren aniquilados tras una orden expresa del presidente del general Arriagada de Carabineros en el edificio del Seguro Obrero. El gobierno gratifica, ojo, con dinero a las tropas. Presidente Arturo Alessandri Palma. El caballero. Claro. Tiene su... A ver, aquí se salva, bueno, don Pedro y Reserva no tiene matanzas a su haber. No tiene matanzas a su haber. El presidente Ríos tampoco tiene matanzas a su haber. Pero curiosamente sí, pues tú sabes que el presidente Ríos murió en el ejercicio de su cargo y toma la subrogancia Alfredo Duhalde. Alfredo Duhalde es el responsable en 1946, el 28 de enero, de la famosa matanza en Plaza Bulnes, y ahí es donde muere Violeta Parra. Entonces los radicales también tienen sangre en las manos. Lo siento.
¿Muere quién, perdón? Ramona Parra. Ramona Parra, ¿qué es Violeta Parra? Dije, perdón. Es Ramona Parra. Ya, la fotografía que tú publicas. Obrera de Cristalerías Chile. Y de hecho, hasta el día de hoy su cuerpo descansa en el mausoleo del Sindicato de Cristalerías de Chile. Mira. Bueno, un nombre muy emblemático también. Por absolutamente. Parra, o sea, en la Brigada Mutualista, etcétera. Sí. Pero ojo, una Brigada Mutualista totalmente pacífica, no como dijo la cita Camila Flores. Durante la asistencia a un meeting son asesinados 8 trabajadores y heridos centenares de ellos en una provocación ordenada por el gobierno a Carabineros. En esos tiempos, como te decía, ejerce la vicepresidencia de la República el militante radical Alfredo Duarte. 1947, apertura de los campos de concentración de Pisagua y dictación de la ley de defensa de la democracia. La ley maldita. La ley maldita, que decreta en el fondo la ilegalidad del Partido Comunista. Exacto. Presidente responsable de este relegamiento, Gabriel González Videla. 1957, 2 de abril, represión sangrienta en las calles de Santiago con numerosos muertos y heridos. Azonadas de lumpen sobre el centro de Santiago, saqueo y destrucción de los talleres del siglo. ¿Cómo los talleres del siglo? ¿A qué se refiere? Del periódico El Siglo. Perfecto. El órgano oficial del Partido Comunista. Presidente responsable, Carlos Ibáñez del Campo. Y sigue, suma y sigue. 1962, 19 de diciembre. Masacre en la población José María Caro por tropas de la aviación. Está la indignación el hecho que este hecho suscita entre los pobladores que pretenden marchar sobre el centro de la ciudad para hacerse justicia, encabezados por Salvador Allende, que los disuade, evitando acontecimientos imprevisibles. Ojo con eso. El entonces presidente del Senado, Salvador Allende, se apersona en la población José María Caro y lo hace desistir de intentar avanzar hacia el centro de Santiago porque la matanza pudo haber sido peor. Bueno, de hecho, él mismo evitó el día del golpe que la gente saliera a las calles por lo mismo. Efectivamente, él no quería una matanza. Él pudo haber llamado a rodear la moneda a la gente. Exacto, pero él dijo, no, le dan esa idea, creo, en la moneda, y él dice, oye, no, ¿cómo se te ocurre? Puede haber miles y miles de muertos. Claro. Recuerdo aquello, sí. Bueno, la consecuencia de esta masacre en la población José María Caro son 8 muertos y numerosos heridos. Presidente responsable, Jorge Alessandri Rodríguez. 1966, 11 de marzo. ¿Con Freya? Así es. Asesinato de trabajadores en el mineral del cobre El Salvador. 8 muertos y 37 heridos. La orden de atacar a los trabajadores, sus mujeres y sus hijos en el interior del local del sindicato por tropas regulares, emanó del Ministerio de Defensa. Responsables directos, el presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y su ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona Peralta, que de hecho, Juan de Dios Carmona, tú sabes que después del golpe, renuncia a la democracia cristiana, porque se vuelve un ferviente partidario del régimen militar. Mira. Así es. Oye. Juan de Dios Carmona. Bueno, de ahí que algunas cosas en la actualidad hay gente que no se sorprende. Absolutamente. Sí. Oye. 1969. 9 de marzo. Masacre de pobladores en Puerto Montt. Todavía con Frei. Último año de Frei, de hecho. Claro, tras una toma pacífica de terrenos, el gobierno dispone cuidadosamente la matanza, preparándola con varios días de anticipación. 9 muertos y una treintena de heridos. Presidente Eduardo Frei Montalva, ministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic. De hecho, ojo, no, la verdad hay que decir que esto es lo que le cuesta después la vida a don Edmundo Pérez Sujovic. En los años 80. No. Esto es el gobierno de Salvador Allende. Ya. Un grupo terrorista autodenominado el BOP, Vanguardia Organizada del Pueblo, hizo un atentado contra el exministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic. Por eso te digo, en el fondo, esta violencia, a lo que voy, lo que yo estoy diciendo aquí, tampoco no quiero que se sirva para decir o para justificar más violencia. Claro. Y este es el ejemplo.
O sea, no puede ser que a consecuencia de lo que haya hecho, de las acciones directas o indirectas del mundo Pérez Sujovic, justifiquemos luego lo que fue su atentado. De hecho, ojo, este atentado al BOC es muy emblemático porque Allende condena este acto de inmediato y ordena que tanto el ejército como investigaciones den cacería a los responsables del asesinato del mundo Pérez Sujovic. Y adivina quiénes trabajan codo. Augusto Pinochet Ugarte, ya, en su condición de comandante de la guarnición de Santiago, y Eduardo Coco Paredes, director de la Policía de Investigaciones de aquel momento. Oye. Codo a codo trabajando, bueno, en Independencia finalmente se da con los culpables y bueno, obviamente que mueren en el lugar de los hechos. Sí. Wow. Mira. 1970. Asesinato de 2 estudiantes en Puente Alto por el Grupo Móvil. También. Presidente, Eduardo Frei Montalva. Todavía, claro. Ministro del Interior, Patricio Rojas. Patricio. Quien fuera ministro de Defensa después, el primer ministro de Defensa de Elwin. Y que estuvo... Pero Patricio Rojas también estuvo en la Clínica Santa María. Sí, o sea, yo te digo... En la época cuando mataron a... Absolutamente. Vamos a comentar eso también después. Oye, wow. Y siendo el director de Carabineros, don Vicente Huerta Celis, que también fue premiado con una senaturía designada después de la dictadura. Fue uno de los senadores designados en 1990, representando a su rama, a Carabineros, como director en retiro. Y bueno, en 1970, un obrero municipal en San Miguel, un estudiante en la plaza, el famoso estudiante de la Plaza Tropezón en Santiago, un estudiante del Instituto Comercial de Copiapó, un obrero de Quinta Normal, presidente Eduardo Frei Montalva, director de Carabineros Vicente Huerta Celis. Eso ya es hasta 1970. Claro. Ese es el prontuario de nuestros presidentes de la República en el siglo XX. Como te dije, lo único que no tienen las manos manchadas de sangre son Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Salvador Allende. Oye, qué increíble, ¿eh? Uno queda un poquito plop. Así es. Entonces yo te digo, o sea, mira, a ver, respecto a lo que esto nos permite ya mirar con perspectiva lo que está pasando ahora. Hay una frase de Patricio Mans que me encanta, que dice: el pueblo no mata porque no sabe matar. El pueblo se manifiesta, pero no mata. Como puedes ver aquí, no hubo ninguna capacidad de respuesta de parte de los jamás. Claro. Estamos hablando de huelgas, que sí, efectivamente puede haber sido muy, muy violenta, pero aquí estamos hablando de que no hubo ningún carabinero muerto, no hubo ningún soldado muerto, etcétera. De hecho, a ver, yo sé que hay mucha gente que va a decir: ¿por qué usted no incluye a Allende? ¿Qué pasa durante el gobierno de Allende? A ver, hay tomas de terreno que son violentas, efectivamente. O sea, de hecho, ¿La reforma agraria? La reforma agraria. Hay tomas de terreno que son violentas. De hecho, hay una toma que le cuesta la vida a un matrimonio, al matrimonio Barahona. Pero no se puede achacar de eso la responsabilidad del presidente. Estamos hablando de que eran campesinos que en el fondo provocan un incendio en el furor de la toma de ese predio y le causan un infarto al dueño del fondo, que es el señor Barahona, que es padre, curiosamente, de uno de los ministros de Economía que tuvo Pinochet, de apellido Barahona también. Atentados, bueno, está también la muerte del cadete Lacrampet, pero también no se le puede achacar al gobierno, porque es un crimen que comete, si mal no recuerdo, el MIR. Está también, bueno, Pachi Libertad también hacía lo suyo. Pachi Libertad también, dentro de este plan que tenían de suspender las redes de comunicaciones, de electricidad, también tienen varios muertos a su haber. Pues yo te decía, yo quiero que se haga un museo de la democracia. Yo quiero que se haga. Pero los hechos de sangre que acabo de narrar
tienen que estar en el Museo de la Democracia, porque ¿cuál fue la polémica? Se decía que el Museo de la Memoria solo tomaba los incidentes desde 1973 en adelante, ¿cierto? Sí. Violaciones gravísimas. Claro, es una memoria, memoria parcelada. Se criticaba de que era una memoria parcelada que solamente era para un lado. Claro, estaba tirada para un lado. Hagamos un museo, yo te digo, hagamos un museo de la democracia. El presidente Piñera prometió un museo de la democracia. Pero en este museo de la democracia tienen que estar todas estas matanzas que yo te he mencionado. Oye, ¿todas estas cosas se enseñarán? Lamentablemente no. Yo también creo que tiene que volver, es urgente que vuelva la educación cívica a nuestros colegios. Es necesario que dentro de esa, a ver, ¿cómo me imagino este ramo de educación cívica? Que enseñe primero que todo los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, los derechos y deberes. Que enseñe también efectivamente estos sucesos que acabamos de relatar, no como una clase de historia, sino en el fondo lo que el Estado no debe hacer, la barrera que el Estado no puede cruzar. El Estado no puede cruzar la barrera de la violencia, jamás. Y como te digo, bueno, básicamente enseñando también derechos humanos y convivencia civil. Si eso es lo que necesitamos en este momento urgentemente. Oye, el concepto ese está bueno, ¿eh? Convivencia civil. Y es básicamente el respeto al otro. Que parece simple, pero claro, cada día será más complicado que se aplique. Absolutamente, o sea, es urgentísimo que en el ramo de educación cívica se aborden estos temas, especialmente pero, como lo que te acabo de decir. Siendo medio abogado del diablo, ¿no crees que si existiera... yo igual voto, o estoy muy de acuerdo de que debería enseñarse todo esto, pero ¿no crees que en ciertos sectores probablemente se tomaría como una incentivo a más violencia? Destruyamos todo, total, los presidentes nos van a matar igual, no sé. Merecen que matemos todo esto, destruyamos todo esto lo que está establecido porque todos los presidentes están manchados con sangre. No sé, que alguien lo pueda decir. Yo el ejercicio que acabo de hacer solamente lo hago como una reflexión histórica. Es que eso, no que alguien no lo tome como la reflexión histórica, sino que lo tome como un motivo para destruir todo. Que tú sabes que puede ser así también. A ver, yo no estoy ni siquiera por una teoría del empate o algo así. Yo lo que estoy diciendo es que, mirando para atrás, vemos que lamentablemente la historia de nuestro país ha sido mal contada. Porque de hecho esto también es parte de la historia de Chile. Yo sé que hay historiadores que lo han tomado como... Es más, fíjate que a pesar de que se habla muy mal de Gonzalo Vidal Correa, que fue ministro de Educación de Pinochet, Gonzalo Vidal Correa tuvo la decencia, primero que todo, de no hacerle el quite a ninguna de las matanzas que yo te he mencionado en su historia de Chile. ¿En serio? Mira. Él las incluye. No se hace el tonto. No sé. No se hace el loco. Sí. Primera cosa que habla muy bien de Gonzalo Vidal. Ahora bien, tiene sus pecados también. El hombre y redactó junto con Hernán Millas lo que se conoció como el famoso libro blanco de la Unidad Popular. El libro negro, perdón. Donde fueron los creadores, Gonzalo Vidal Correa y Hernán Millas fueron los creadores del famoso Plan Z, que en el fondo, a días después del golpe de Estado, los mismos militares se dieron cuenta de que esto no resistía análisis. O sea, estamos hablando de que el bombardeo de la moneda fue un acto fútil, innecesario y violento. Esto en el fondo fue mi tesis de por qué finalmente se bombardea la moneda. Esto es porque de algún modo el general Lee quería dar una demostración de poder. Él también. Ya que Merino se había tomado el paraíso, ya que Pinochet tenía sus tropas alrededor de la moneda. Yo también tengo que demostrar que tengo presencia, que tengo fuerza. Claro. Y de hecho, recuerdo cuando están los famosos diálogos, que un día los podríamos analizar si te interesa, la famosa interferencia secreta, que son las grabaciones del día del golpe, donde el almirante Carvajal le dice que espere
porque hay una evacuación de las mujeres que están saliendo del Palacio de la Moneda. O si no, el bombardeo era a las 11 de la mañana, pero que les efectivamente, porque todavía no salían las mujeres y no sé qué. La respuesta de Lee... Nada de tonteras, nada de mujeres. Nada de tonteras ni dilaciones, yo voy a bombardear de inmediato. Exacto, sí, recuerdo ese audio. Absolutamente. Sí. Entonces, bueno, para mí también, estos descaseteos de General Lee que han salido, no me los creo. O sea, a ver, son reales, pero para mí no lo exculpan ante la historia. No lo exculpan. O sea, él era el que habló del cáncer marxista, él es responsable de todos los apremios cometidos en la Academia de Guerra Aérea, entre ellos de sus propios compañeros, como el general Bachelet, así que nada lo exculpa. Mira, acá decía, y lo que estamos más o menos diciendo, Cristian decía, por eso es importantísimo no eliminar la historia en las aulas. Absolutamente. Sino que enseñar a los niños y jóvenes para entender el presente. Sí, pues, si no sabemos qué pasó acá, obvio, ¿cómo quiere que miremos para adelante? Claro. Es tan básico como eso, increíble. Sí. A ver, dice acá, espérame. Pregunta acá, ¿desde qué gobierno empezó la reseña? ¿Cuándo empezaste? 1800 y tanto. Empezamos con el gobierno de Manuel Bulnes. 1850. Mira. No, miento, perdón, no es Manuel Bulnes el primero, es Manuel Montt. Ya. Así que para que no vayan a notar el monumento del general Bulnes, no, es Manuel Montt. Es Manuel Montt. Ya. Hasta esto, ojo, Manuel Montt es el primer presidente de Chile que tiene intentos de asesinato, ¿no? Porque Manuel Montt gobernó 10 años, 10 magnicidio, fue nuestro primer intento de magnicidio, gobernó 10 años, y fue una dictadura civil, la de Manuel Montt. Mira, aquí preguntan también, por favor, si es que hay algún lugar donde se pueda encontrar toda esta reseña que tú has hecho, si es que hay algún lugar donde se pueda encontrar. De hecho, la fuente que utilicé para esta reseña es un libro de Patricio Mans. Aquí está escribiendo, por si acaso, o sea, aquí está diciendo... Es un libro de Patricio Mans que se llama Las Masacres Obreras. Eso. De Editorial Quimantú. Ahí pasa el dato, Las Masacres Obreras. Las Masacres Obreras de Editorial Quimantú, un libro... Eso está en físico. Extraño, lógico, de hecho, ¿está en físico o en digital también? Está en digital también, la gente lo puede descargar. Perfecto. Y fíjate que he extrañado mucho la voz de Pato Mans, Pato Mans tiene muchos libros de un historiador bastante amateur, pero bastante preclaro. De hecho, él tiene un libro también que habla sobre el famoso alzamiento de la escuadra. Pero terminando la idea de Gonzalo Vial. Gonzalo Vial tiene la decencia, a pesar de haber inventado este plan Z, etcétera, que básicamente lo que decía el plan Z era que había un plan para eliminar a todos los comandantes en jefe, que Allende habría estado enterado, eliminarlos en la parada militar. Así un poquito como lo que fue el atentado de Anwar al-Sadat en Egipto. Tú sabes que le está presenciando una parada militar cuando de repente se separan tropas de la parada militar y disparan contra Anwar al-Sadat. Entonces eso es lo que supuestamente se iba a hacer el plan Z, eliminar, aprovechando que estaban todos los altos mandos del ejército y las fuerzas armadas. El objetivo era matarlos, asesinarlos en el podio, cosa que era una mentira. Se inventaron documentos, se crearon documentos para justificar el plan Z. Y eso también, bueno, Gonzalo Vial no hizo su mea culpa histórica respecto al plan Z, pero sí también tuvo la decencia de, a ver, tú sabes que cuando se arma la comisión Reti en el gobierno de don Patricio Aylwin, bueno, yo a don Patricio el único hecho de sangre que le puedo adjudicar la matanza de la micro esta que estábamos hablando, del Coquimbo. ¿Sí? ¿Tú crees? Porque como jefe él respalda a Carabineros. Claro. Yo recuerdo que don Patricio respalda a Carabineros. Y no podéis respaldar... A ver, ¿había efectivos del Frente Patriótico? Sí, dentro del BU. Sí. ¿Habían baleado un Carabinero? Sí, lo habían baleado. Pero, perdóname, hay algo que se llama negociación de rehenes. Hay un proceso de negociación de rehenes que no se respetó en el caso de... No, pues solamente metieron bala nomás. Metieron bala nomás, les importó. De hecho, ojo, había una chica que era estudiante y se le achacó hasta un par de meses después que era... La mujer metralleta. Que era la mujer metralleta, etcétera, o que era al menos integrante del Frente Manuel Rodríguez, cosa que es falsa. Ahora bien, volvamos a la figura de Gonzalo Vial porque me interesa mucho. Sí, dale. Gonzalo Vial acepta la invitación del presidente Aylwin de hacerse parte de la comisión Reti. Y eso es importantísimo, porque es la presencia de Gonzalo Vial la que legitima desde la derecha la comisión Reti. Claro. Porque si hubiese sido
había gente, toda la gente que constituyó, déjame revisar quiénes constituyó la Comisión Rettig. Por esta lo buscáis, me acuerdo una declaración del propio Pinochet en la escuela militar, donde le resta validez histórica, me acuerdo perfecto el concepto que dice, le resta validez histórica al informe Rettig. No, y más que eso, dice que está hecha por enemigos del ejército. Gente que no quiere al ejército. Sí. Ya, a ver, analizamos quiénes fueron los integrantes. Bueno, les tocó una pega muy difícil. Claro. A ver, está primero que todo Raúl Rettig, Giesen, por ahora se le conoce como la Comisión Rettig. Raúl Rettig, que se había batido a duelo con Salvador Allende por una mujer. Sí, pues, lo contaste la cámara. Y termina constituyendo, para que en las vueltas de la historia le toca la responsabilidad de determinar la muerte de los detenidos, de los autodenominados, de los denominados detenidos desaparecidos, o ejecutados políticos. Jaime Castillo Velasco, bueno, Raúl Rettig era radical, y precisamente un radical extremo. De hecho, Pachachelwe lo elige porque era un radical moderado, para darle más legitimidad a la comisión. No hay ningún caso de pistola aquí en la Comisión Rettig, por si acaso. Jaime Castillo Velasco, jurista, demócrata cristiano, que duda cae, el hombre, uno de los fundadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera, es sinónimo de derechos humanos, don Jaime. José Luis Egaña, también de la democracia cristiana, abogado integrante del Tribunal Constitucional. Ricardo Martín Díaz. Mira, Ricardo Martín también legitima de algún modo la Comisión Rettig, porque, ojo, había sido ministro de la Corte Suprema en los tiempos de Pinochet, y además era senador designado. O sea, nadie puede decir que era un hombre cabeza pistola, cabeza caliente. Laura Novoa, jurista. Gonzalo Vidal Correa, historiador y jurista, y que había sido exministro de Educación de Augusto Pinochet. José Salaquet, un hombre, vinculado a la izquierda, jurista. Y Jorge Correa Sutil, jurista demócrata cristiano, después sería de hecho subsecretario de Interior, recuerdo, en el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, como te digo, fue muy inteligente el presidente Elwin en constituir una comisión que fuera lo más neutra posible. Aquí nadie puede discutir la legitimidad de la Comisión Rettig. Claro. Como dices tú, muy zorro, muy astuto, porque de hecho, y también, hay que agradecer a Ricardo Martín y a Gonzalo Vidal Correa y a Laura Novoa que hayan tenido, que hayan participado en la comisión, porque finalmente son ellos la que la legitiman. Esto no era un panfleto, no era un intento por crear una falsa verdad, sino que aquí... No, hagamos algo, lo vamos a hacer en serio. Hagámoslo en serio. De hecho, la comisión se da el plazo de 1 año, y llega a determinar efectivamente, después de 9 meses de trabajo, te voy a leer las conclusiones de la comisión, que de hecho, ¿te acuerdas de la famosa escena cuando, don Raúl ya estaba muy viejito, don Raúl Rettig, así que... yo recuerdo la imagen cuando Jorge Correa Sutil le entrega los tomos ahí en la mesa. Jorge Correa Sutil, el que le deja los 20 tomos ahí para que los leyeran en el verano. Y el señor Rettig va con el bastón ahí, porque estaba viejito. Sí. Pero hasta el final sirvió la marcha. Sí, pues. Bueno, a ver, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Y por qué las digo? Porque yo creo, ¿sabéis qué? Tengo una visión, César Peña. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, la crisis social, puede haber sido mucho peor. Puede haber sido mucho peor. Yo te digo, los muertos en la calle. Pero si de algún modo se ha tenido una conducta de apertura, que venga Human Rights Watch, que venga Amnistía, el tema de haberle quitado los rifles a carabineros, estas pistolas las sacaojos, por decirlo así. Por decirlo de alguna forma, claro. Fue porque hay una cultura de los derechos humanos que viene desde lo que es la Comisión Rettig. La Comisión Rettig establece, debemos 8 puntos y aparte, como en Santa María de Iquique. Es que claro, desde ahí se asume un compromiso con los derechos humanos. Con los derechos humanos. El Estado permanente de Chile asume este compromiso con derechos humanos de un nunca más. No, y hay una serie de medidas que se toman, como efectivamente empezar a retomar clases
de derechos humanos en todas las escuelas machices de oficiales, de ejército, armada, fuerza aérea y carabineros. Bueno, claro, aunque de repente la gente no lo crea, pero hay clases de derechos humanos. Ahora bien, me gustaría saber quiénes las dan. No, ya. No, en serio, me gustaría saberlo, porque de hecho, tú sabes que Augusto Pinochet también tuvo un... O sea, pues... Mira, te voy a contar una anécdota histórica. José Galeano, el gran jurista de izquierda, el gran abogado de izquierda, fue profesor de derechos humanos de Augusto Pinochet. Sí. Le salió mal alumno. Le salió mal alumno. A ver, yo creo que aprobó el ramo y le fue bien. Claro. Pero de ahí hay que tomar en cuenta las enseñanzas en la vida, es otra cosa. Sí, pues. José Galeano fue profesor de que en paz descanse. Bueno, a ver, ¿cuáles fueron las conclusiones? Primero que todo, se califica como víctima a quienes fueron sometidas a víctimas de violaciones de derechos humanos, ya sea por desaparición forzada o por ejecución, uso indebido de la fuerza, abuso de poder, tortura o atentado, con resultado de muerte. Víctimas de enfrentamientos armados o contienda política con resultado de muerte. La comisión descarta casos que se cometen bajo actos ilícitos, pretextos políticos o que caen fuera del mandato de la comisión. A ver, esto es súper importante, porque en realidad... como te decía, estos eran conceptos totalmente nuevos. De hecho, esta comisión fue tan importante. No es la primera. La primera comisión es la que se hace en Argentina, en el gobierno de Alfonsín. Los 80, después de la dictadura. Claro. El primer antecedente que tenemos de una comisión que se haya reunido para determinar la verdad, yo tengo de hecho el libro, muy bueno, el resumen de las conclusiones argentinas, y hay una influencia sobre la comisión Rettig innegable. Pero la comisión Rettig a su vez también fue ejemplo para crear la Comisión de Verdad y Justicia que se crea en Sudáfrica después del término de lo que es el apartheid, el régimen del apartheid. A mediados de los 90. A mediados de los 90 con la liberación de... Claro, con Nelson Mandela, el primer gobierno democrático en el sentido que es electo por toda la población sudafricana. Y lo primero que hace, a ejemplo de la Comisión Rettig chilena, Nelson Mandela crea una comisión para determinar las violaciones de derechos humanos cometidas durante todo lo que fue el régimen del apartheid, que era el único amigo que tenía Pinochet a todo esto. Era Sudáfrica, güey. ¿En serio? O sea, uno de los pocos países que, por ejemplo, yo me recuerdo perfectamente las paramilitares en dictadura, siempre venía ¿alguna delegación el comandante en jefe de las tropas sudafricanas. A ver, ¿qué determinó la comisión Rettig? 2.932 casos se presentaron a la comisión 3.920 casos. Con la siguiente conclusión: 2.932 casos estaban dentro del mandato de la comisión, 515 casos no estaban dentro de su mandato, y 473 casos, ojo, en las que solo se aportó un nombre que resultó insuficiente para realizar cualquier investigación. Eso te prueba que efectivamente los datos de la Comisión Rettig pueden variar, pueden sumarse en el transcurso del tiempo. O sea, sí. Del total, de los 2.932 casos admitidos por la Comisión, fue la siguiente calificación: 2.130 casos víctimas de violaciones de los derechos humanos, 168 casos víctimas de violencia política, 634 casos en los que la comisión no se pudo formar una convicción. Con lo anterior, la comisión, en esos 168 casos víctimas de violencia política, un ejemplo, puede ser civiles en camioneta que sacaron, de su casa a un militante de izquierda, pero que no se haya comprobado que eran miembros, porque las violaciones de los derechos humanos, y esto es súper importante que la gente lo entienda, solamente los puede cometer el Estado. Oye, hay una confusión tan grande con él siempre. El Estado. Sí. Los agentes del Estado. Los agentes del Estado solamente pueden violar los derechos humanos. No el delincuente que a uno le roba, que a uno le chorea el celular, eso no. Efectivamente, esos son delitos comunes. Claro. Pero si fuera, por decir algo, si fuera un carabinero el que me robó el teléfono y me golpeó y me robó el teléfono. Eso es una violación a tu derecho humano porque está cometido por un agente del Estado. Exacto.
Ojo, perdona, sí. ¿Y si fuera, por ejemplo, un funcionario público el que me lo hace también? Buena pregunta, ¿eh? Claro, porque no, a ver, porque, no. Yo creo que tiene que ver con el uso también con los que ¿con están la motivación? mandatados, con los funcionarios que están mandatados por nosotros para hacer uso legítimo de la fuerza. Lo que está en comillas autorizado. Ejército, Armada. Claro, Fuerza Armada en general. Investigaciones, Carabineros, Gendarmería. Claro. O uniformados en general. Gendarmería. Bueno, sí, uniformados en general. PDI no están uniformados, pero se entiende. Se entiende la figura. Agentes del Estado que tienen derecho al uso de la fuerza. De las armas, de la fuerza, como se dice. Efectivamente. Claro, ya. Ahí está bien. Oye, acá preguntan una cosa, Tocayo. Perdóname, la Comisión Reti. Sí, termina también. Fueron 2.298 casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos y víctimas de violencia política con resultado de muerte. Obviamente que esa cifra ha ido aumentando con el tiempo. Sí. Pero la comisión determinó 2.298 casos. O sea, fíjate, hablamos de algo que fue hace casi 30 años. Pero con las correcciones sucesivas que se han hecho a la comisión, han aumentado alrededor de 3.000 los casos de violencia política, de muerte producto de violencia política. Sí, acá preguntaban, aparte del atentado Pinochet, ese del 86, ¿hay otros presidentes? Parece que no. Ahora, comentaba uno, parece. Lo que yo te había mencionado, sí, comentaba uno tú. El presidente Manuel Montt, que fue víctima de un atentado, resultando ileso. Dentro de esta lista de presidentes que han muerto por causas no naturales, bueno, obviamente que está la muerte de Eduardo Frei Montalva. Magnicidio. El primer magnicidio. El primer magnicidio de la historia de Chile. Sí. Y tenemos, el caso de dos presidentes suicidas, que son don José Manuel Balmaceda y el presidente don Salvador Allende. El general Ibáñez también fue víctima de un atentado durante su dictadura, su primer gobierno. Durante la dictadura de Ibáñez, efectivamente un obrero anarquista intenta atentar sobre él, pero es detenido por una edecán. Así que esos son los casos que yo al menos conozco de intento de magnicidio de presidente chileno. Sería Manuel Montt, Ibáñez del Campo y Pinochet. Exacto, capaz para responderle. Sí, esos son los tres casos que me constan. Oye, ha sido siempre tan interesante, ¿qué crees que te diga? Tan interesante, bueno, yo creo que se comparte con los auditores porque piden mucho cuando tú haces estos archivos que se hable de, en este caso, presidente, aunque involucrado en algo no agradable, que es la historia. Es parte de la historia también. Exacto, o sea, nosotros, llevándolo a uno mismo, uno no se porta bien siempre. Yo soy de la idea de que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Siempre hay sombras. Arturo Alessandri Palma cometió todos los sucesos que yo escribí en su primer y segundo gobierno. No sé, eso, de hecho hay y ahora te explicáis por qué Violeta Parra dice en su famoso tema La Carta, el león es sanguinario en toda generación, pues. Se refiere a Arturo y a Jorge. Mira, no por eso deja de ser un genio y figura de la política, no por eso deja de ser el hombre del cambio, no por eso, finalmente dejan de ser los hombres que construyeron las grandes empresas, la Corfo, los gobiernos radicales, etcétera. No por las acciones de Alfredo Duhalde yo voy a legitimar lo que hicieron Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Son hombres finalmente con luces y sombras. Y ojo, en ninguno de los casos que mencioné, excepto quizá en Ibáñez, hay, como en el caso de Pinochet, y ojo, y también estoy incluyendo al presidente Piñera aquí, en ninguno de los casos que mencioné hay una política, solamente en el caso de Ibáñez y en el caso de Pinochet, hay una política de violación sistemática de los derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que el presidente Piñera ha caído en una violación sistemática. No lo creo. Yo soy súper franco. O quiero seguir creyendo que lo que hemos visto han sido casos lamentables que tienen que ser investigados aislados. De excesos por parte de los agentes del Estado. Pero no creo que el presidente Piñera, por formación y por convicción, sea un violador sistemático de los derechos humanos. Honor que sí le cabe a Augusto Pinochet y a Carlos Ibáñez del Campo. Y quizás a Gabriel González Videla por el tema de la relegación de los comunistas a Pisagua. Claro, porque es decisión eso de también es una política de Estado. Mandemos a todo ciudadano que tenga militancia comunista a Pisagua.
Hay una anécdota ahí de Pinochet y Salvador Allende. A ver, cuéntame. ¿En serio? No, pero dime tú, pues. Ya, pues, era... recuérdamela. Era senador, parece, Allende, y él quería ir a visitar a los presos allá en Pisagua. Efectivamente. Y Pinochet estaba allá en el norte y él estaba a cargo, entonces le prohíbe la entrada. Ya, pues, años después, cuando está la... ¿no ves que pues Allende es quien, como presidente, él es el que dice quién asume como general? Efectivamente. Ya, pues llegan a su pupitre, a su escritorio, 2 Pinochet. Sí, 2 apellidos Pinochet. Entonces, y se confundió de Pinochet. Claro, porque alguien le dice, no, si no es nada ese Pinochet de allá de Pisagua. Ya entonces que sea general. Lo confunde y... Gracias a eso después general Pinochet. Son estos pequeños detalles de la historia que finalmente después te pasan la Un asesor creo que le recordó, oiga, señor Allende, ¿se acuerda que un Pinochet fue el que no le dejó entrar a Pisagua? Verdad, pero, oye, Prat, este es Pinochet. ¿Sabes qué? Yo lo que pondría en el museo, ¿sabes qué? En el próximo capítulo podríamos hablar, no sé si seré muy insidioso, podríamos hablar de cosas que deberían estar en el Museo de la Democracia. Pero, ¿qué pondría yo en el Museo de la Democracia? Por ejemplo, Moy de Toá, o sus descendientes podrían donar al Museo de la Democracia esa platería hermosa que dice, de parte de Augusto y Lucía, a nuestro queridísimo amigo José Toá. Ahí te das cuenta que a quién le creo. Ese es el tema, pues, ¿viste? No, sí. A ver, vamos a dejar echar la inquietud, vamos a dejar tirar la inquietud para la gente, si es que quieren que vayamos entre todos armando el Museo de la Democracia. Claro, entre comillas se puede hacer eso, construir un museo virtual, por así decirlo. Hagamos un museo virtual de la democracia la próxima semana, si es que la gente quiere. Ahí vemos, haces tu encuesta ahí, también virtual. Y la gente me invita qué es lo que podemos meter dentro. Bueno, muchachos, eso ha sido Los Archivos de César Parra. Era un programa que yo tenía que hacer. Pero, ojo, quiero que se entienda una cosa. Yo no soy el pope ni de la izquierda ni de la derecha. Yo solamente intento transmitir historia. Ojalá que llegue un día, tocayo, y ya para cerrar esto, ojalá que llegue un día en que no haya que dar esa explicación. Sí, pero como te digo, porque hasta el día de hoy todavía hay que darla. Claro, yo no voy para allá, no voy para allá. Súper franco. Ojalá que llegue un día que no se tenga que decir eso. Cuando Julio César Rodríguez me pidió que preparara para el Síganme los Buenos un especial de cine y conflicto social, también tuve que hacer la misma aclaración. Por eso te digo. Yo no quiero que nadie me mire como el pope ni de la revolución ni de la reacción. Claro. Yo lo único que te digo es eso, ya sea izquierda o derecha del gobierno, un muerto es un muerto. Ya vuelve ilegítimo o conflictivo ese gobierno. Así que, pueblito, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Que estén bien. Cerramos así estos archivos de César Parra de esta semana a las 3:05 acá a través de las ondas de ABN.